Bueno, mi nombre es Carlos Roberto Amaya Gutiérrez de la carrera de Ingeniería en Agronegocios para la Cátedra de Ética Profesional. Para la actividad del parcial final me tocó hablar sobre los temas favoritos para mí impartidos en el ciclo, sobre la materia. Principalmente tengo lo que es la teoría de las evoluciones, porque pues siempre he sido una persona que se llama por las curiosidades y por aquello que es científicamente a veces inexplicable. En el caso de la teoría de las evoluciones tenemos primero la teoría del creacionismo, aquella teoría en la que nos basamos nosotros en la realidad de que existe un Dios todopoderoso, igualmente como puede ser el cristianismo para nosotros. También está el budismo, el islamismo, porque pues no simplemente se tiene que regir por un simple Dios creador para nuestro caso, ¿verdad? Sino que pueden haber más para diferentes tipos de religiones. Asimismo, dentro de ese también está el fijismo, el cual dice o dicta de que nosotros como seres humanos como tal no evolucionamos, o sea que no cambiamos a lo largo de los tiempos. Esto pues puede verse bastante marcado con las diferentes realidades que se pueden llegar a ver dentro por lo menos de la Biblia, porque al menos en el caso del cristianismo está el caso del padre Abraham, el padre de Abraham, el cual pues tuvo una vida bastante longeva, y pues ahí está el caso, un ejemplo de la evolución. Está también la teoría de la mar, la cual dice, o por lo menos, de que los seres vivos evolucionamos con el paso de los años, con el paso del tiempo también. Aunque ya no es una teoría muy aceptada, pues por lo mismo de que hoy ya se conocen mayormente las teorías sobre la genética, este mismo también decía o sostenía y defendía de que pues los cambios que existen en el medio ambiente hacen de esa manera que el ser humano o los seres vivos se vean obligados a mejorarse o obligados a cambiar y evolucionar. Esto se puede ver en el ejemplo con el caso de las jirafas, las cuales él mismo explicaba, o por lo menos se pueden explicar a través de que las jirafas en tiempo de sequía no podían alcanzar los árboles para comer las hojas. Entonces, lo que ellas hacían era estirar los cuellos y estirar las patas, lo que hizo que con el paso de los tiempos estas pudieran crecer esas extremidades y a la vez su cabeza también. En el caso está también la teoría una de las más aceptadas, la cual es la de Charles Darwin, que es la teoría pues evolutiva, ¿no? La teoría de la selección natural, la cual a su vez refuta la teoría de Lamarck, ya que pues esta dice de que todo cambio en un ser vivo es al azar y no tiene que ver nada con eso de cambio a lo largo tiempo, sino que es más que todo que pues seres vivos ya nacen con esas, vendría a ser mutaciones, que podría decirse en estos casos, que pues en el ejemplo siempre de las jirafas, hay jirafas que nacen más altas, jirafas que nacen más chiquitas, y es la selección natural, la selección del entorno en donde se encuentran, la que le permite a la que es más alta poder sobrevivir, ya que son las que pueden llegar a alcanzar de mayor manera esas hojas en tiempos de sequía, y las que no pueden sobrevivir son las que pues nacieron más pequeñas, y eso es lo que trata la selección natural. Otro tema también bastante importante a lo largo de toda la cátedra fue lo que era la ética y la moral, porque pues yo siempre era una persona que confundía los dos términos y lo usaba para la misma manera, y pues al investigar un poco en esa misma materia, en esa misma clase, perdón, me llegué a dar cuenta de que pues son términos totalmente diferentes. Por su parte, la ética es más individual y es lo que rige o lo que yo pienso de decir, si esto es correcto, este comportamiento está bien o este comportamiento está mal. Y por su parte, la moral en sí se basa en las creencias o en los comportamientos, valores o motivos que rigen a una sociedad en general. Se puede dar el ejemplo en un anciano que quiere cruzar la calle. Moralmente, la sociedad nos dice de que ayudarle a pasar la calle es algo correcto, es algo eficaz, es algo eficiente, pero pues éticamente yo puedo decidir como persona si es algo que yo quiero hacer correctamente o es algo que yo no quiero hacer. Igualmente se puede dar en el caso del botar la basura, porque pues está el caso de que no quiera hacerlo, pero eso ya es ética mía como persona, y pues en una sociedad es algo que si yo boto la basura en un lugar que no es para botar la basura, pues es moralmente incorrecto, ya que se basa en las reglas de una sociedad o de la sociedad en la que nosotros vivimos en general, y la ética es más individualista. Como punto final, se nos preguntó qué era lo que más nos había gustado en sí de la materia. Personalmente era que pues la catedrática nos explicaba o se detenía casi en todos los puntos para explicar su punto de vista, como se puede ver en esto de las teorías de las evoluciones, cómo dio su punto de vista. Me gustó bastante eso, cómo dio su punto de vista de la teoría evolucionista y de la teoría creacionista.
Muchas gracias. Mi nombre es Andrea Eunice Trigueros Conrado, soy de la carrera de Ingeniería en Agronegocios y voy a explicar sobre filosofía, mito, religión y ciencia, concentrándome en las diferencias y en las semejanzas. Como para adentrarse, los mitos son relatos falsos que muestran simbologías, que en la explicación es más profunda y ha ido de generación en generación. En cambio, las ciencias son conjuntos de conocimientos que se han ido estudiando de acuerdo a fenómenos. La filosofía, en cambio, es una disciplina que tiene un punto de vista más contemporáneo y significa que es la madre de todas las ciencias. Y la religión es una institución que aparece por primera vez en la primera revolución neolítica y está constituido por varios niveles. Como podemos ver acá, en el recuadro de la filosofía, una de las diferencias con la ciencia es que se encarga de responder las interrogantes del hombre y de la ciencia, buscando conocimientos en uno solo. También dice que con la diferencia de la filosofía con la religión es que se empieza a especializar en áreas para buscar el porqué de las cosas. También en este lado podemos ver las semejanzas que como filosofía tiene con la ciencia. Es que comparte características como racionales, sistemáticas y las semejanzas también que tiene con la religión es que tiene asombro frente a lo incomprensible. También tenemos en esta área de acá el mito. La diferencia que tiene el mito con la filosofía es que se basa en hechos fantásticos. También el mito se diferencia con la ciencia porque se basa en la imaginación de esos hechos fantásticos. También están las semejanzas del mito con la filosofía, es que describen el origen del hombre desde dos perspectivas. Con la ciencia es que se apoyan de pensamientos prelógicos y con la religión es que se parece al uso de los que aparecen el uso de los seres divinos. Luego nos adentramos a la religión. La diferencia que tiene la religión con el mito es que la ciencia es la creencia de un solo Dios. También la similitud, la diferencia, perdón, que tiene la religión con la filosofía es que, como dice acá, la religión es un conjunto de ideas aceptadas y la filosofía explica esas ideas. También la semejanza de la religión con la ciencia es que comparten una matriz espiritual en común. Y con el mito es que relacionados entre sí pueden haber respuestas y también interrogantes que después se pueden analizar y ponerse en práctica. También con la ciencia, la diferencia que se tiene con la religión es que se encarga de buscar conocimientos, mientras que la religión solo se basa en la palabra de Dios, o sea, en la Biblia. También una diferencia que la ciencia tiene con el mito es que la ciencia estudia y es cierta a diferencia del mito. Y también la semejanza que por acá podemos ver que tiene con la ciencia es que la ciencia tiene con la filosofía es que aspira a tener más conocimientos y se interesa en el saber. Y también una semejanza que tiene la ciencia con la religión es que cada una de ellas niega la validez de la otra. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Juan Carlos Najarro Hernández. Soy de la carrera de Ingeniería en Agronegocios. Este día les voy a hablar sobre las teorías del origen de la vida, lo cual que se conforma como la teoría del Big Bang, la teoría de la generación espontánea, la teoría de la panspermia, la teoría del creacionismo, la teoría de la endosimbiosis
la teoría de los coacervados. Una de las que a mí más me llama la atención es la teoría del creacionismo, lo cual pues afirma que el mundo y los seres vivos han sido creados de la nada, ¿verdad? Por la libre voluntad de un ser inteligente, por un propósito divino. Prácticamente para los creyentes, ¿verdad? El creacionismo es la aceptación de lo que está escrito en la Biblia, aceptándose como cierto el relato de la creación del mundo y del ser humano, ¿verdad? Establecido en el Génesis. Otro tema del que les quiero compartir, pues es parte del bien y el valor, donde prácticamente el bien, ¿verdad? Viene de la teoría de los valores y viene de decir que el bien es la realidad que posee un valor positivo y por ello estimable. En el valor tenemos que los valores son los principios, ¿verdad? Virtudes o cualidades que caracterizan a una persona o una acción y se consideran pues positivos o de gran importancia para un grupo social. Los valores motivan a las personas a actuar de cierta manera porque forman parte de su sistema de creencias, ¿verdad? Entre la diferencia entre el valor y los bienes, pues podemos optar que los valores son propiedades de las cosas. Un bien es aquel objeto o cosa que porta valor, aquello donde se alberga la característica de lo valioso, lo representa prácticamente materiales de la obra de arte, ¿verdad? El valor que ahí se encuentra es el valor estético de la belleza prácticamente. Por ponerles un ejemplo, cuando admiramos algún monumento, alguna estatua, prácticamente estamos viendo el valor de la belleza. Prácticamente si alguien llegara y lo rompiera, perdería el valor. Bueno, esto ha sido todo para poderles exponer. Muchísimas gracias. Ahora venimos con un muy interesante tema para este video y es sobre filosofía. Filosofía que está inmersa en nuestras vidas y no nos damos cuenta. Filosofía que está inmersa desde los orígenes de la vida y no nos damos cuenta a veces de lo que ha sido la filosofía de trascendente para la vida del ser humano. ¿Pero qué es la filosofía? La filosofía es amor a la sabiduría, así como Aristóteles y Platón tuvieron que desarrollar su pensamiento filosófico para poder desarrollarse en áreas de la ciencia. No dejaron de lado lo que era la filosofía y la enseñanza para estos conocimientos, y es como se relaciona con las otras áreas, porque la filosofía nos ayuda a conseguir un propósito con un pensamiento racional, crítico de la vida, sobre el universo y sobre todas las cosas. Tenemos entonces que la filosofía nos ha aportado conocimiento a la antropología, medicina, arquitectura, etc. Como lo dicen algunos autores, la filosofía es la madre de las ciencias. La filosofía, describiéndola